Muy buenas noches, queridos amigos, ¿cómo están? Interrumpimos la programación, una información muy buena y de último momento. El joven Arlan Fick fue liberado este 25 de diciembre, hace aproximadamente una hora y algunos minutos más, luego de 267 días de estar en cautiverio en poder del autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo. ¿Qué tal, Dani? ¿Cómo estás? Bien, felices todos, indudablemente, con la liberación de Arlan Fick. Si bien lo dijiste, 267 días en cautiverio. Podemos decir que el secuestro de Arlan Fick fue y es hasta el momento el secuestro más largo registrado en nuestro país. Casi 8 meses aproximadamente fue liberado en la zona de Ubiyaú. Llegó hasta la casa de una familia ciudadanos menonita. Allí se tuvo el primer contacto en donde se comunicaron con el padre de Arlan Fick, don Alcido Fick, quien con toda la familia fueron a buscarlo, y el reencuentro familiar, una fiesta. Nos imaginamos lo que es en estos momentos, cómo estarán viviendo la familia Fick. Él ya habló a través de un medio de comunicación, está feliz, agradeció a todos, agradeció al pueblo paraguayo por la cadena de oración, porque es importante mencionar, y esto que tiene que ver también, mucha gente prácticamente en diferentes puntos del territorio nacional se hicieron marchas y cadenas de oraciones por la liberación de Arlan Fick. Tuvo que haber sido liberado aproximadamente a las 21 horas. Según la información que se confirmó hasta el momento, y lo dijo también el ministro del Interior, él entabló una comunicación vía telefónica, vía teléfono celular con su padre. Sí. Le habló en alemán y le dijo: papá, vení, buscame. Posteriormente se va el señor Alcido Fick, se encuentra con su hijo y lo lleva hasta la localidad de Paso Tuyá. Si mal no recuerdo, la localidad donde fue liberado Arlan se denomina Pasiño. Pasiño. En la zona de Ubiyaú. Correcto. Y Arlan Fick apareció con el pelo un poco más largo y con la misma ropa. ¿Recuerdan ustedes de aquel video de la famosa prueba de vida, en donde también en su momento todos nos pusimos tan contentos y felices porque a partir de esa filmación, a partir de ese video, confirmábamos que Arlan Fick y Edelio Morínigo, que después íbamos a tocar el tema de Edelio Morínigo, porque Edelio Morínigo sigue en cautiverio y la situación indudablemente del suboficial de policía es más complicada. Decíamos con la misma ropa y el pelo un poco más largo. Así apareció Arlan Fick en la casa de esta familia menonita. Hasta allí fueron los familiares, fue el padre, fue la hermana, fue la mamá, y posteriormente ya fue trasladado inmediatamente a la casa familiar en donde se encuentra en estos momentos. El ministro del Interior tuvo una comunicación telefónica con don Alcido Fick, también conversó con Arlan y que le manifestó que se encontraba bien. De hecho, que a partir de ahora, para también los investigadores es sumamente importante todo lo que pueda aportar Arlan Fick, teniendo en cuenta que Edelio Morínigo sigue sin aparecer. Rosinei Fick, hermana, también ya estuvo conversando con medios de comunicación. Era ella la que hacía público la fotografía del joven Arlan cuando regresaba a la casa. De hecho, estábamos compartiendo hace cuestión de segundos nada más con la gente esa primera fotografía que llenó de regocijo no solamente a la zona de Paso Tuyá, sino a todo el país que estaba esperando este momento. Se manejaba alguna que otra información no cotejada desde el servicio de inteligencia. Lo estuvimos comentando precisamente días previos de que existía la posibilidad de que el joven Arlan Fick sea liberado en esta fecha. Ocurrió este 25 de diciembre aproximadamente a las 21 horas. Él se encuentra bien de salud, lo confirmaba su padre, quizá con muy pocas palabras, pero agradeciendo a los medios de comunicación también por todo el apoyo brindado en todo este tiempo. Y lo propio hacía el joven Arlan Fick, comunicándose directamente con esa gente que hizo cadenas de oración. De hecho, durante ayer en Nochebuena y durante todo el día de hoy, hubo unos vecinos del joven Arlan Fick que estuvieron orando, rezando por él, pidiendo que sea liberado, y esto se concretó, como decíamos, en la jornada de hoy. Es así.